Hola, hoy nos metemos de lleno en un análisis teológico sobre un tema que genera bastante debate en algunas iglesias, la ofrenda de las primicias. Para entrar en materia, vamos a empezar por donde seguramente ha surgido la duda. Esa práctica que se ve en algunas congregaciones de donar el primer sueldo del año como ofrenda de primicias. Para desgranar bien el argumento, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, miraremos la práctica actual. Luego, viajaremos a la ley original. Veremos que hay un conflicto de calendarios. Descubriremos quién es la verdadera primicia en el Nuevo Testamento y, para terminar, exploraremos el modelo de generosidad que se propone. Venga, pues empezamos por el principio, por lo que se ve hoy en día, esta interpretación moderna de un concepto antiguo que a menudo se traduce en entregar dinero al comenzar el año. A ver, lo que plantea el análisis que tenemos entre manos es que hay una preocupación creciente. Y es que parece que se están aplicando ciertos ritos del Antiguo Testamento de una manera que, quizá, los saca de su contexto original. Vale, ya hemos visto la práctica actual. Ahora toca rebobinar. Vamos al origen de todo. ¿Qué eran exactamente las primicias en su contexto bíblico? La palabra hebrea es bikurim. Y aquí viene lo importante, según este análisis. No era un impuesto en dinero para todo el mundo. Para nada. Era una norma muy específica y ligada a la agricultura. Y fijaos qué concreto era todo. No valía cualquier cosa. La ley hablaba de 7 productos de la tierra de Israel, y solo 7. Nada que ver con un salario que se gana en una ciudad, ¿verdad? Y este es el quid de la cuestión, el contexto. Esta ley no era universal, era para un pueblo concreto, el pueblo de Israel, en un lugar concreto, la tierra de Israel, y bajo un pacto muy específico, el pacto mosaico. O sea, era un paquete completo. Y en esta tabla se ve de un plumazo. La diferencia que señala este análisis es abismal. Por un lado, producto agrícola, por otro, dinero. Uno era para los sacerdotes levitas, el otro para la iglesia local. Uno estaba atado a la tierra de Israel, el otro se aplica en todo el mundo. Y el calendario, que es de lo que hablaremos ahora, totalmente distinto. Y esto que mencionábamos del calendario, ojo, porque es un punto que parece simple, pero que tiene mucha miga. Entonces la pregunta clave que se hace en este análisis es, vale, si vamos a la Biblia, ¿cuándo se entregaban de verdad estas primicias? Pues resulta que nada de enero. La ofrenda original se hacía en el mes de Nisan, en primavera, por ahí por abril, justo después de la Pascua. Seguían el calendario hebreo, que es lunar, no el gregoriano, que es solar y el que usamos nosotros. O sea, hablamos de épocas del año completamente diferentes. La conclusión del análisis, por tanto, es bastante directa. Asociar esta práctica con el primer sueldo de enero es, según se argumenta, una decisión administrativa moderna, no algo que venga directamente de un mandato divino. Vale, y ahora llegamos al meollo de la cuestión, al corazón teológico de todo este argumento. ¿Qué pasa con las primicias en el Nuevo Testamento? Porque aquí la cosa cambia, y mucho. Y este versículo de Corintios es, según el análisis, la pieza que lo cambia todo. De repente, la primicia ya no es un manojo de espigas, es una persona. Es Cristo resucitado, la primicia, el primero, de todos los que resucitarán. Vemos entonces una progresión en el significado, ¿no? Se pasa de un objeto, que era la cosecha, a una persona, que es Cristo, y finalmente a una identidad, los propios creyentes, que también son descritos como una especie de primicia de toda la creación de Dios. Y el argumento añade otro punto más. Si las ofrendas eran para sostener al sacerdocio levítico, y ese sacerdocio, tal y como existía, ya no está, entonces, ¿a quién se le entrega legalmente esa ofrenda? La ley, en ese sentido, se queda sin su destinatario original. Y todo esto nos lleva a la última parte. Si el modelo antiguo ya no se aplica de la misma forma, ¿cuál es el nuevo paradigma sobre el dar? Aquí el contraste es clave. En el Antiguo Testamento teníamos leyes muy específicas, obligatorias, pero en el Nuevo Testamento el énfasis cambia radicalmente. Se habla de una generosidad que nace del corazón, de forma voluntaria, motivada por la gracia y la alegría. La conclusión lógica de todo esto, según el análisis, es que el modelo de dar se basa en la libertad y en la alegría. Por eso, cualquier intento de motivar a través de la imposición, el miedo o la obligación chocaría frontalmente con esa libertad del nuevo pacto. Venga, vamos a resumir todo el argumento en un momento. Primero, las primicias eran una ley agrícola para un tiempo y un lugar concreto. Segundo, el calendario no cuadra. Nisan no es enero. Tercero, el Nuevo Testamento le da un nuevo significado a todo esto. La primicia ahora es Cristo y también los creyentes. Y cuarto, el modelo para dar ahora se basa en la generosidad voluntaria.
Y así llegamos al final, con la pregunta que queda en el aire después de este análisis teológico. ¿Estamos ante una ley que hay que seguir obedeciendo al pie de la letra, o más bien ante una sombra, una figura que ya encontró su cumplimiento definitivo? Ahí queda la reflexión.